Corría el año 2024. Argentina, una vez faro de esperanza en Sudamérica, se encontraba al borde del precipicio de la desesperación. Javier Milei, el impetuoso economista, había llegado al poder en una ola de promesas populistas. Juro desmantelar la clase política y dar paso a una era de prosperidad económica. Sus palabras resonaron en una nación cansada de la corrupción y el estancamiento económico. Pero las políticas radicales de Milei, lejos de revitalizar la economía argentina, la hundieron aún más en el caos. Su experimento libertario resultó desastroso. La pobreza se disparó y la brecha entre ricos y pobres se convirtió en un abismo. Desesperado por mantenerse a flote, el gobierno vendió valiosos activos estatales a precios irrisorios, enriqueciendo a la élite adinerada mientras dejaba a las masas a su suerte. Las calles de Buenos Aires, antes vibrantes de vida y cultura, se vieron inundadas de desesperación. El hedor de la pobreza flotaba en el aire, un recordatorio constante de las promesas rotas de Milei. Los comedores populares se desbordaban con familias que lo habían perdido todo. El peso, otrora símbolo de orgullo nacional, se había vuelto prácticamente inútil. Argentina, la tierra del tango y los gauchos, era ahora un caldo de cultivo para la ira y el resentimiento. El pueblo, llevado al límite, estaba a punto de desatar su furia. La revolución se encendió en el corazón de Buenos Aires, en la histórica Plaza de Mayo. Durante años, esta plaza había sido testigo de los triunfos y tragedias de Argentina. Ahora, era el epicentro de un levantamiento popular, un crisol ardiente donde el viejo orden sería consumido por las llamas del descontento. Comenzó con un murmullo, una pequeña reunión de manifestantes que exigían alimentos y trabajo, pero su número aumentó rápidamente, alimentado por años de frustración e ira reprimidas. Pronto, la plaza fue un mar de gente, un coro de voces unidas en su condena a Milei y sus políticas fallidas. El gobierno, tomado por sorpresa por la ferocidad de las protestas, respondió con una fuerza brutal. La policía se enfrentó a los manifestantes, disparando gases lacrimógenos y balas de goma contra la multitud. Pero el pueblo, su miedo eclipsado por su desesperación, se negó a ser silenciado. Lucharon con piedras, palos y el espíritu inquebrantable de una nación llevada al límite. La violencia alcanzó su punto máximo en un día grabado para siempre en la memoria colectiva de Argentina. Mientras Milei intentaba dirigirse a la nación desde el balcón de la Casa Rosada, unos francotiradores abrieron fuego. El presidente, su cuerpo acribillado a balas, se desplomó en el suelo, muerto. La multitud, en una mezcla de conmoción y euforia, estalló en un rugido ensordecedor. La revolución había cobrado su primera víctima. El asesinato de Milei sumió a Argentina en un caos aún mayor. El gobierno, ya frágil, se tambaleó al borde del colapso. Los disturbios sociales se extendieron como la pólvora, envolviendo ciudades y pueblos de todo el país. Los saqueos y la violencia se volvieron comunes, alimentados por la desesperación y la sed de venganza. Mientras la nación se tambaleaba al borde de la anarquía, un rayo de esperanza surgió del lugar más improbable. En la empobrecida provincia norteña de Jujuy, un joven llamado Mateo emergió de la oscuridad. No era un político ni un líder militar, sino un humilde maestro de escuela con un corazón lleno de compasión y una fe inquebrantable en el potencial de su país. El mensaje de Mateo era simple pero profundo. Hablo de unidad, de curar las heridas que nos dividen. Debemos acabar con la violencia y abrazar el diálogo y la reconciliación. Sus palabras, desprovistas de retórica política o grandes promesas, resonaron profundamente en una nación que anhelaba paz y estabilidad. El mensaje de Mateo se extendió como la pólvora, llevado por los vientos de cambio que barrían Argentina. En un momento de oscuridad y desesperación, ofreció un faro de esperanza, la promesa de un futuro mejor. Sección 4. El ascenso de una nación. El ascenso de Mateo al poder fue meteórico. Tras la muerte de Milei, se había creado un vacío de poder y el pueblo, desesperado por un liderazgo, gravitó hacia este humilde maestro de escuela del norte. Vieron en él a un hombre íntegro, un líder que anteponía los intereses de la nación a los suyos propios. Con el apoyo del pueblo, Mateo formó un gobierno de transición. Su primer acto fue restaurar el orden y la seguridad en el país.
envió al ejército a sofocar los disturbios y estableció una comisión de diálogo nacional para abordar las causas profundas del conflicto. Mateo comprendió que el verdadero progreso solo podía lograrse a través de la unidad y la reconciliación. Se embarcó en una gira nacional, visitando cada provincia, escuchando las preocupaciones de la gente y ofreciendo mensajes de esperanza y reconciliación. Tendió la mano a todos los sectores de la sociedad argentina, tendiendo puentes sobre las divisiones que durante tanto tiempo habían asolado a la nación. Bajo el liderazgo de Mateo, un nuevo espíritu de cooperación y optimismo comenzó a afianzarse. Los argentinos, inspirados por su visión y su compromiso inquebrantable con la nación, dejaron de lado sus diferencias y trabajaron juntos para reconstruir su país destrozado. Sección 5. 4 décadas de progreso. La presidencia de Mateo, inicialmente concebida como un breve periodo de transición, se extendió a 4 décadas extraordinarias de paz y prosperidad. Durante su mandato, Argentina experimentó una profunda transformación. La economía, antes en ruinas, experimentó un crecimiento sin precedentes. La pobreza y la desigualdad se desplomaron, reemplazadas por una clase media próspera y una sólida red de seguridad social. Las políticas económicas de Mateo supusieron un cambio radical respecto a la ortodoxia neoliberal que había dominado Argentina durante décadas. Implementó impuestos progresivos, invirtió fuertemente en educación y sanidad y promovió el desarrollo sostenible. También nacionalizó industrias clave, asegurando que la riqueza de la nación beneficiara a todos los argentinos. Bajo el liderazgo de Mateo, Argentina recuperó su lugar en el escenario mundial. Se convirtió en líder en energías renovables, paladín de los derechos humanos y defensor a ultranza de la paz y la cooperación. La producción cultural del país floreció y escritores, artistas y músicos argentinos obtuvieron reconocimiento internacional. Pero el mayor legado de Mateo no fue la prosperidad económica ni el prestigio internacional, sino la profunda transformación social que impulsó. Curó las heridas del pasado, tendiendo puentes sobre las divisiones que durante tanto tiempo habían fracturado a la sociedad argentina. Fomentó una cultura de diálogo, tolerancia y respeto, creando una nación donde todos se sintieran valorados e incluidos. Sección 6. Un legado de esperanza. Tras 4 décadas al timón, Mateo, convertido ya en un anciano estadista venerado por su pueblo, decidió abandonar la presidencia. La historia de Argentina es un testimonio del poder de la esperanza, la resistencia del espíritu humano y el potencial transformador de un liderazgo visionario. Dejó tras de sí una nación transformada, un faro de esperanza y progreso en un mundo a menudo asolado por los conflictos y la división. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el cambio es posible y que el futuro no está predeterminado, sino que lo configuran las decisiones que tomamos hoy. Mientras el sol se pone sobre la era de Mateo, proyectando un cálido resplandor sobre una Argentina próspera y unida, uno no puede evitar sentir una sensación de optimismo por el futuro. El legado del humilde maestro de escuela de Jujuy perdurará, inspirando a las generaciones venideras a luchar por un mañana mejor.